Tras su llegada al continente americano, los europeos entablaron arduos debates para determinar si sus habitantes eran seres humanos con alma o salvajes, susceptibles de ser domesticados. Esa polémica quedó resuelta por la bula papal Sublimis Deus de 1537, expedida por el Papa Paulo III, con la que se estableció el derecho de los indios o naturales a abrazar el cristianismo predicado de manera pacífica. Esta idea coincidía con el humanismo renacentista y las órdenes religiosas se encargaron de ponerla en práctica durante las primeras décadas del periodo colonial. Esta es la historia de la educación novohispana, de las instituciones que se fundaron durante la época virreinal y de los medios que se emplearon para la transmisión de conocimientos, tanto en el ámbito familiar como dentro de las aulas. Una historia que nos habla de procesos pedagógicos, pero también de modelos y prácticas cotidianas. El humanismo renacentista es el primero que empieza a generar una idea de que la educación no es para una minoría, sino que es para toda la población. No solamente es para los que van a ser clérigos, que era la idea en la época medieval, sino que es para hombres, para niños, para clérigos, laicos y hasta para las mujeres, lo cual es una verdadera novedad en la época del Renacimiento. Ejemplos del humanismo los tenemos en la Nueva España con la influencia de Erasmo en Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo, o la influencia de Tomás Moro en Don Vasco de Quiroga y los hospitales Pueblo. La llegada de la Compañía de Jesús a la Nueva España en 1572 fue un acontecimiento trascendental para la vida religiosa, intelectual y social del virreinato. Su adaptación a las tierras americanas produjo una rica síntesis de influencias mutuas que se reflejó, por una parte, en el éxito de los colegios que fundaron y por otra, en la creación y consolidación de la cultura y sociedad barroca novohispana. Los jesuitas llegaron para complementar el trabajo que habían iniciado franciscanos, dominicos y agustinos. Pero además de adoctrinar a los naturales, entre sus planes estaba educar a los criollos. Para ello, abrieron colegios en las principales ciudades del virreinato, cuya misión era fomentar la educación moral, religiosa e intelectual de los jóvenes. Los jesuitas siempre se establecieron en las ciudades. Nunca los jesuitas cobraron por dar clases, por enseñar gramática, por enseñar artes. Incluso el Colegio de San Ildefonso, que luego en el siglo XIX sí fue un centro de estudios. Fue residencia durante todo el tiempo en que estuvieron los jesuitas en la Nueva España, con la única diferencia de que a los jóvenes que residían en San Ildefonso se les añadían unas lecciones especiales. Pero vamos a salir fuera de las escuelas. 2 días por semana salían por las calles con la catequesis. ¿Qué era esto? El jesuita que dirigía el catecismo iba diciendo: todo fiel cristiano está muy obligado, y con esa cantinela continuaba reuniendo niños, así como el flautista de Hamelin se le iban añadiendo a su cola hasta que llegaban a una plaza, a una esquina, en la cual enseñaba el catecismo. A todos, esclavos y libres, niños y adultos de cualquier calidad. Pero había otras actividades. Fundamental era la representación de obras teatrales, no en un recinto, sino en la calle. La participación en certámenes literarios, los desfiles o mascaradas, que unos eran serios y otros jocosos. Se disfrazaban, y los estudiantes de los colegios, que fueran españoles o fueran indios, se vestían como indios, tocaban instrumentos indígenas e iban cantando como si fuera un mitote indígena. Es decir, tan pronto como los jesuitas se integran a la sociedad novohispana, no tienen la menor vacilación en acoger las tradiciones indígenas relativas a los grandes señores aztecas.
Los jesuitas fueron acogidos favorablemente en parte por su buena fama como educadores. Gozaron de la protección de las autoridades religiosas y civiles y de las familias más acomodadas de la sociedad criolla. Pero también buscaron acercarse a los sectores menos favorecidos de la sociedad, lo cual contribuyó a consolidar su presencia en la Nueva España. La labor de los jesuitas fue muy apreciada durante las epidemias de viruela y otras enfermedades que asolaron a la población indígena a fines del siglo XVI. Gracias a la diversidad de actividades que llevaron a cabo los jesuitas, su repercusión fue enorme en todos los niveles de la sociedad. En 1588, la compañía fundó el Colegio de San Ildefonso, residencia de la orden mientras estuvieron en la Nueva España, y que con el tiempo se convertiría en una de las instituciones educativas más importantes de la Ciudad de México. También establecieron misiones en las regiones apartadas del noroeste para la conversión de las tribus bárbaras de aquellas tierras. Algo fundamental en la labor de los jesuitas en la Nueva España, las misiones en el noroeste. Porque cuando llegaron se encontraron que todo el centro estaba ocupado por franciscanos, agustinos, dominicos. ¿Y a ellos qué les quedaba? Los jesuitas no son buenos para competir. No aceptan antagonismos de ninguna parte. Pero todo el norte, el noroeste, no tenía misioneros. Ese territorio se lo asignaron a ellos. Porque el gobernador del río Iloza dijo, no quiero que me manden más soldados, no quiero que vengan más encomenderos, no hacen más que crear problemas. Por favor, mándenme jesuitas para que me pongan en orden a la población y para que sea más fácil gobernarlos. Como ustedes ven, la educación tenía que hacer que los indios rebeldes fueran sumisos, que los trabajadores que no trabajaban se pusieran a trabajar, que los esclavos que querían escaparse se aguantasen con el patrón. Para los jesuitas, los pueblos conquistados se convirtieron en campos de experimentación de las teorías en boga como el humanismo y la utopía de Tomás Moro, que pretendían ser el sustento para la creación de una sociedad ideal. Paralelamente, comenzó a establecerse la enseñanza privada para españoles y mestizos. En el Seminario Conciliar de Puebla, preceptores laicos impartían cátedras para quienes iban a dedicarse a la docencia. En 1601, el virrey don Gaspar de Zúñiga, conde de Monterrey, promulgó las primeras ordenanzas para reglamentar la instrucción particular, la educación primaria y la capacitación de los maestros. La preparación de las mujeres estaba confinada al entorno familiar, aunque también había grupos de ancianas conocidas como amigas que enseñaban a sus alumnas nociones elementales de religión, lectura y labores manuales, pero no podía considerarse una educación formal. Las opciones para las niñas que habían salido ya de la amiga podrían ser ir a un colegio o un convento. ¿Pero para cuántas? Poquísimas, poquísimas. En primer lugar, los colegios no eran centros de enseñanza. Los colegios eran como asilos de beneficencia, recogimientos donde las niñas pobres huérfanas podían estar protegidas de los peligros del mundo. Esto era algo que les preocupaba mucho. Encomenderos y terratenientes aportaron recursos para fundar o sostener colegios femeninos para niñas en la capital del virreinato, Puebla, Querétaro y otras ciudades. Ejemplos notables fueron el Colegio de la Caridad y el de San Miguel de Belén. El Colegio de la Caridad es de muy antigua fundación, mediados del siglo XVI. Se pensó primero para niñas mestizas, pero muy pronto, en 1548, se convirtió en colegio exclusivo para niñas españolas de limpio linaje, huérfanas. Naturalmente, esto se acreditaba de algún modo, pero el hecho es que eran niñas distinguidas, eran niñas de buena familia, que por lo tanto aprendían las habilidades, las gracias propias de una niña que iba a tener una vida cortesana. Aprendían a coser, bordar, cantar, bailar. Y tenemos noticia de que en una ocasión compraron cierto número de catecismo. Hay que tener en cuenta que el catecismo, el librito del catecismo de la doctrina cristiana, tenía el alfabeto y las tablas de multiplicar. La mayor parte de las internas del Colegio de San Miguel de Belén eran mestizas, mulatas, mujeres adultas, jóvenes, solteras, viudas, casadas.
de cualquier manera eran recibidas como una obra de caridad, de tal manera que en determinado espacio había varias mujeres obedientes a una que era la primera de vivienda. Era también la que les enseñaba aquello que podía enseñarles, que generalmente no era mucho. A finales del siglo XVII se expidieron cédulas reales para la creación de escuelas de primeras letras. Allí los niños indígenas aprendían a leer y escribir en castellano, además de nociones de aritmética. Muchas de esas escuelas estaban instaladas en las casas parroquiales, aunque en algunos pueblos de indios había oposición a la enseñanza obligatoria del castellano. Es también una orden a los obispos de la Nueva España, que ellos deben mandar en sus obispados que se establezcan en cada parroquia una escuela de primeras letras. Sabemos que la mayoría de las parroquias en el campo son de población indígena, entonces está mandando que los sacerdotes deben pagar al maestro o los padres de familia deben pagar al maestro. Y el tercer método para pagar es que las cajas de comunidad de los pueblos de indios deben pagar al maestro. Al comienzo del siglo XVIII, después de 2 siglos de control por parte de los Habsburgo, se instauró una nueva dinastía en el trono español, los Borbones. La nueva casa gobernante realizó cambios políticos y legislativos en todo el imperio y el rey Carlos III fue el principal impulsor de las reformas. En la Nueva España, a partir de 1765, limitó el poder del arzobispado de México y el virrey, reorganizó el ejército, decretó nuevos impuestos y un sistema de intendencias para ejercer el control territorial, que afectó la vida de sus habitantes. Las reformas también incidieron en la educación. Por las reformas borbónicas y otra serie de medidas que toman los Borbones, ese fuerte predominio de la Iglesia estaba desapareciendo. Tan solo la expulsión de los jesuitas permitió que el Estado borbónico fuera tomando cierto control o un control mucho más fuerte sobre la educación de los jóvenes, puesto que donde antes hubo colegios jesuitas, empezaron a abrirse colegios donde la corona colocó a clero secular. Eso es un primer avance, pero también en ese mismo momento pasó a manos del ayuntamiento en muchos lugares el control de la educación. Con los Borbones, la Nueva España empezó a ser administrada como una colonia, cuyas riquezas serían para el beneficio económico de la metrópoli. El 25 de junio de 1767, Carlos III ordenó la expulsión de los jesuitas y este acontecimiento afectó notablemente el proceso educativo de la Nueva España. Los miembros de la Compañía de Jesús, muchos de ellos criollos que se dedicaban a la enseñanza de la gramática latina, la ciencia y las humanidades, tuvieron que salir exiliados. Las instituciones de la orden fueron clausuradas y se expropiaron sus propiedades y fondos. Al mismo tiempo, la corona apoyó la creación de seminarios para la formación de futuros sacerdotes. Los seminarios conciliares surgieron en Nueva España con gran lentitud. El primer seminario fue el fundado por Juan de Palafox en su obispado de Puebla a mediados del siglo XVII. El de México prácticamente abrió sus puertas a comienzos del XVIII. A medida que la corona apoyaba que el mayor número de parroquias estuvieran a cargo de sacerdotes dependientes del obispo, era el momento oportuno para crear seminarios. Había riqueza en la iglesia y había campo de acción para los clérigos seculares. Al momento de la expulsión de la Compañía de Jesús, prácticamente todos los seminarios estaban funcionando. Y donde no había seminario conciliar, estaba el Colegio de San Nicolás para la formación de clérigos seculares. En consecuencia, ellos se pusieron al frente
de la educación de los criollos novohispanos y de no pocos indígenas a partir de la salida de los jesuitas. El Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, fundado originalmente en Pátzcuaro en 1540 por Vasco de Quiroga, fue una de las instituciones de más prestigio durante la época virreinal. En los primeros años del siglo XIX, su plan de estudios incluía teología, filosofía, derecho canónigo y derecho civil. Por las aulas de este colegio pasaron algunos hombres que se convertirían en caudillos de la independencia, como Miguel Hidalgo, Ignacio Rayón y José María Morelos. Cuando estalló la independencia, el colegio fue clausurado por las autoridades virreinales. Desde el Concilio de Trento se pide que cada diócesis tenga un centro educativo para el clero secular, los que van a ser párrocos, clérigos, bajo la autoridad de un obispo, en contraste con las órdenes regulares, franciscanos, dominicos, agustinos, etcétera, que viven una vida conventual bajo un padre guardián o bajo un maestro mayor. Pero estos seminarios diocesanos van a ser otra opción para la educación de los profesionistas, de los élites y para los jóvenes que viven en las sedes de los obispados, donde no hay otra institución de educación superior. La segunda mitad del siglo XVIII fue un periodo de grandes transformaciones. Surgió la Ilustración, un movimiento intelectual heredero del Renacimiento, que explicaba la existencia de la naturaleza y el hombre por medio de la razón, y se formularon nuevas teorías en todos los campos del conocimiento. Su influencia llegó a la Nueva España con la creación de instituciones científicas y educativas que se equiparaban a las de Europa. Ejemplos notables fueron la Real Escuela de Cirugía, el Real Seminario de Minería, cuyo plan de estudios incluía matemáticas superiores, química, física y topografía, entre otras asignaturas. El Jardín Botánico del Palacio Virreinal, donde se estudiaba la clasificación vegetal del naturalista Carl Linneo y las propiedades medicinales de las plantas autóctonas, y la Real Academia de San Carlos, que fue la primera escuela de arte del continente americano. La segunda ola de profesores que manda Carlos III son magníficos. Sí enseñan y en sí son talentosos. Por otra parte, es de tomar en cuenta que sí asisten personas a las bellas artes, pero hay una cátedra, hay una clase de matemáticas y más niños y más jóvenes y más adultos quieren asistir a matemáticas. Aumentan los números de profesores y las clases para que al final, en pocos años, 2/3 de los alumnos son lo que podremos llamar en una escuela técnica y 1/3 en una escuela de bellas artes. Es otro ejemplo como las condiciones de Nueva España influye lo que planea realizar Carlos III. También llegaron a la Nueva España las teorías y métodos pedagógicos que se empleaban en Europa. Muchos educadores empezaron a utilizar silabarios y se publicaron libros para niños con cuentos, versos y fábulas. Al Colegio de las Vizcaínas podían asistir alumnas de cualquier clase o condición social, y los ayuntamientos de ciudades como Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Zacatecas y Mérida abrieron escuelas municipales gratuitas, algunas apoyadas por grupos filantrópicos. Los niños de distintos grupos étnicos y nivel social empezaron a convivir y aprender en las mismas aulas. En el último tercio del siglo XVIII hubo un auge cultural sin precedente en la Nueva España. Los miembros de la élite intelectual empezaron a publicar en manuscritos y gacetas sus ideas sobre botánica, astronomía, cartografía e historia, entre muchos otros en boga. El sacerdote, físico, astrónomo y naturalista José Antonio Alzate impulsó la enseñanza y la investigación científica a través de sus gacetas ilustradas, en las que difundía los descubrimientos de la época como las observaciones de Benjamin Franklin, el sistema químico de Antoine de Lavoisier y los estudios que él mismo había realizado sobre la grana cochinilla. Las gacetas y periódicos científicos de aquella época fueron de gran importancia como precursores de un espacio público, crítico y laico para la discusión de las ideas. Aunque en aquel momento los debates se mantenían al margen de la política,
los intelectuales criollos fueron consolidando en este espacio su autoridad intelectual y posteriormente también política. También hacia finales del siglo XVIII continuaron los debates acerca de la inferioridad de los americanos, ahora sobre una supuesta base científica en lugar de teológica. Intelectuales como el francés Georges-Louis Leclerc, conde de Buffon, formularon la teoría de que la naturaleza de América era inferior a la euroasiática por ser físicamente joven, húmeda, pantanosa, un lugar en el que proliferan insectos monstruosos y escasean los cuadrúpedos, con un clima hostil a la grandeza que provoca que todo lo europeo, animal, planta, hombre, se adapte mal y se degrade. Esta vez fueron los intelectuales criollos quienes reaccionaron ante esas teorías y contraargumentaron también sobre una base científica, que el clima americano era benéfico para el alma y la mente. Con las discusiones sobre la naturaleza americana se afirmó el patriotismo criollo, que empezó a considerar poco a poco la independencia de la monarquía. El pensamiento de los criollos eruditos de finales del siglo XVIII se afirmó como observador autorizado de su entorno natural, cultural y político. Fue una época crucial que empezó a contemplar la agonía del virreinato y el nacimiento del México independiente.